Tenemos el honor de tener aquí a Pepe de las Heras, que acaba de escribir un libro que es una adaptación de un guión cinematográfico al género de novela histórica. La novela se titula José Antonio, el hombre al que todos convirtieron en mito. Bien, Pepe de las Heras nace en Ceuta, es diplomado en Dirección Cinematográfica en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid. Director y guionista, trabaja actualmente para la productora Imminent y cuenta con 25 años de experiencia. Acumula una larga lista de cortos, clips y anuncios publicitarios, destacando 2 largometrajes y un corto. Mucha sangre, interpretado por Paul Naschy, Rodolfo Sancho e Isabel de Toro, distribuido por Filmax en España y en otros 18 países por Ion Internacional. Premio Unicornio de Oro a la mejor película y Unicornio de Plata a la mejor banda sonora en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Estepona. Además de mejor película y premio de la crítica en el Weekend of Fear de Alemania. Nick, un largometraje dirigido por José Pozo, Goya a la mejor animación, y el cortometraje Quinto Mandamiento, ganador en el Festival Internacional del Cabildo de Tenerife, además del videoclip para mojinos escocíos, una mezcla de animación e imagen real. José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito, es su segunda novela y, como la anterior, ya lo hemos dicho, es una adaptación de un guión cinematográfico, en este caso de una película sobre la controvertida figura de José Antonio Primo de Rivera. Vale, vamos a meter un vídeo. Vale, gracias. José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito. Tenemos una fe resuelta de que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Muy bien, Pepe. Dices, una imagen desvirtuada, superficial y sesgada que es necesario esclarecer sin tapujos. La de José Antonio Primo de Rivera. Suena a declaración de intenciones. ¿Por qué? ¿Restitución o esperanza? ¿Pasado, historia o futuro? ¿Es una cuestión de honor, una deuda pendiente? ¿Es un homenaje más o menos nostálgico, más o menos romántico a la persona, al personaje, al protagonista en este caso? ¿O por el contrario es una puerta abierta, un pulmón de oxígeno que te permite a través del cine y o la televisión, ahora nos contarás un poco más hasta donde puedas, dar a conocer su pensamiento político, dar a conocer al intelectual brillante, al adelantado que un siglo guarda para el siguiente, como un ser que aún ha de ser, sin su nombre en las plazas, ser de España, que escribió Petón, al español que a través de una fórmula innovadora y totalmente original pretendió evitar un enfrentamiento que estaba prácticamente dictaminado, alimentado por los siglos de los siglos, con el hambre y la falta de justicia social de los más, y los privilegios y la escasez de miras de los menos. ¿Cuál es el leitmotiv de tu guión? Bueno, pues yo creo que es, sobre todo, yo diría que es un poco de todo esto, ¿no?, que acaba de decir Cristina. Pero yo creo que lo que menos es nostalgia. Por nostalgia es lo que podríamos quitar de todo lo que has dicho,
Pero yo creo que es un compendio de todo lo que a lo que te has referido, ¿no? Lo que creo que desde hace ya muchos años la figura de José Antonio ha sido denostada y desvirtuada y su mensaje sesgado y manipulado, y hace ya unos años pues decidí que había que hacer algo, que había que demostrar que todo esto no era así, ¿no? He escuchado barbaridades de José Antonio en prensa, en radio, en televisión, y entonces pues desde mi humilde trabajo cinematográfico en la productora, pues he intentado que esto sea que es contar la verdad a todos, de la forma que yo creo que puede llegar a mucho más público, ¿no? Que es por medio sobre todo de una película. Aparte luego pues me decidí también a escribir la novela que está basada en la película y en el guión, y el motivo es descubrir al verdadero José Antonio, que todos los españoles descubran al verdadero José Antonio, ¿no? Ya sabemos la fuerza que tiene el cine, ¿no? Que sobre todo lo podemos ver en el cine americano, que nos cuentan historias y nos las creemos todas, ¿no? O sea, en las películas de la Segunda Guerra Mundial los americanos eran muy listos y los alemanes eran muy tontos, siempre los cogen por la espalda y nunca se enteran de que viene el enemigo. Y entonces ese poder que tiene el cine, pues yo creo que con la historia de José Antonio va a hacer que muchos descubran un personaje inédito hasta ahora. Estoy totalmente convencido. Aparte con la novela, pero yo creo que con la película habrá mucha gente que abra los ojos y descubra un José Antonio, porque desgraciadamente en España se lee poco, pero espero que sea así, y estoy convencido de ello. Muy bien. La película puede ser un instrumento no solo para conocer la figura de José Antonio, sino creo para ayudarnos a ver de qué forma sesgada estamos mirando la realidad, ¿no? Hoy seguimos siendo cómplices de esa doble ceguera que comentaba antes sobre los privilegios de una casta, aunque la casta vaya cambiando, y la pobreza de otra forma de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, este empecinamiento nos impide encontrar soluciones. Ningún problema se soluciona desde el mismo estado de conciencia que lo creó, dijo Einstein. Sin embargo, nosotros, los españoles, continuamos hoy R sacando rédito a esa dicotomía, que a pesar de no tener ya ningún sentido, observado desde el prisma o paradigma de la globalización, a pesar de su devastadora y aburrida demagogia, continúa siendo muy rentable política y electoralmente, principalmente el tema izquierda-derecha. Y en lo económico y cultural hay que añadir el cainismo político español, el Made in Spain. En este sentido, y emulando una de las tácticas que tú mismo has utilizado para la promoción de la película, voy a citar una frase de un personaje público que me suena a un basta ya de etiquetas y encasillamientos con criterio sesgado y timorato. En este caso, frente a la memoria histórica, porque nos imaginamos que es un hecho con el que andarás lidiando y no poco. Dice Julio Anguita: cuando pienso en José Antonio, me sobreviene el sentimiento trágico de la vida. Su figura, usurpada por unos y por ello odiada por otros, permanece en un lugar de la memoria colectiva que no merece. Un gran pensador, un revolucionario, un hombre a seguir, castigado por el destino y por la historia. Me alegra ver que su verdadero eco aún no se ha apagado y que aún quedamos quienes queremos rescatar a la figura de José Antonio de una falange impostora y del régimen franquista. Por eso, cuando oigo levantarse las voces reclamando retirar el monumento a José Antonio de mi ciudad, no puedo evitar que me invada la tristeza. Por un lado, el monumento levantado por quienes le traicionaron, que de alguna manera pervierte su figura en vez de honrarla, y por otros, se acuerda también Anguita, de aquellos que claman por la memoria histórica y quieren abatir, olvidando quién era realmente este hombre y qué predicaba. Teniendo en cuenta que Julio Anguita es uno de los pocos políticos, prácticamente el único, que por ejemplo ha renunciado a su pensión vitalicia como diputado en los últimos 40 años, gesto entre otros muchos para salvaguardar su honestidad,
Creemos que es el criterio de un hombre consecuente, lo cual es decir mucho hoy por hoy. Pepe, ¿qué puede aportar la serie, la novela, la película? Ahora nos contarás. Aquellos que, como dice Anguita, pasean por los parlamentos a modo de bandera la idea de memoria histórica, rezumando odio. Ahí tenemos el último ejemplo de un diputado nacionalista apellidado Rufián, y las casualidades no existen. Insisto, perfeccionando el reproche, con un sorprendente grado de desconocimiento de los hechos, ya sea intencionado o no, prometiendo, bajo juramento de lealtad a un nuevo pensamiento único, señalar con el dedo el rabo y los cuernos antaño de los comunistas, que cambiaron de dueño al mismo tiempo que cambiaban de régimen. Y no es la única coincidencia. También han convenido en mantener al mismo rey de España. Es decir, que me voy por los cerros de Úbeda. ¿Crees que es posible el cambio de nivel de conciencia necesario del que habla el científico para modificar la idea que se tiene de un hombre juzgado de forma superficial y sesgada, como tú muy bien dices, y además ampliar la percepción sobre el pensamiento mismo, el análisis, la duda necesaria para mantener la independencia intelectual o la valentía simplemente austera para sostener una opinión diferente sin temor a ser excluido? ¿Crees que una serie o una película sobre José Antonio podría servir para superar sesgos intelectuales? Pues como ya te he dicho antes, yo creo que sí, que naturalmente estamos en ello y la película desde luego abrirá muchos ojos y va a ser, yo estoy convencido que sonado por propios y extraños. Mucha gente, como ya he dicho antes, pues no conoce la vida de José Antonio, o tienen de una imagen muy sesgada. Hasta el mismo director de la película me escribió una carta y me dijo que él tenía una imagen manipulada también y tergiversada y sesgada, que no conocía la vida de José Antonio. Y yo estoy convencido que sí, que la película en fin, va a causar sensación a todos los niveles, porque nadie se espera. Realmente hay muchos que conocemos la vida de José Antonio, la hemos estudiado, pero realmente la inmensa mayoría de los españoles, pues generalmente incluso creen que era un franquista, ¿no? Y eso es una tontería, una locura, puesto que cuando asesinaron a José Antonio ni siquiera existía el franquismo, ¿no? Y como en la mayoría de los casos lo asocian a eso, pues ya ahí empieza una manipulación, una tergiversación, un verlo sesgado que no tiene nada que ver con la realidad de su figura ni con su pensamiento, que es lo que intentamos que quede claro con la película y con la novela. La historia es algo extraordinaria, es un hombre, podríamos decir, único e irrepetible, con una vida asombrosa que va a quedar perfectamente reflejada de una forma global y sin manipulaciones ni tergiversaciones, metiéndonos incluso en la parte política, que naturalmente es parte de su vida, pero vamos, lo que siempre he tenido en mente y he intentado recrear es la parte del hombre, la parte humana del personaje, ¿no? De todos los personajes, todos los guiones, en todas las historias, pues el guionista o el escritor debe de ponerse en la piel del personaje, sentir lo que él siente y vivir esas situaciones, ¿no? Que es lo que yo creo que va a transmitir la película y va a transmitir y transmite la novela, ¿no? en el que la lea. Y yo estoy convencido de que incluso los detractores de la película nos harán una gran propaganda haciendo múltiples artículos, y como ya los hay incluso también contra mi libro, y estoy convencido que sí, que con la película pueden cambiar muchas cosas, porque, como ya he dicho antes, el cine tiene una fuerza hoy en día que la mayoría sobre todo los jóvenes, pues que no leen, y siempre está el dicho de no, yo espero a que salga la película, ¿no? Si sale un libro, yo espero a que salga la película. Pues entonces ahora van a tener una película y van a poder saber quién era de verdad José Antonio, quién era ese hombre revolucionario que quería una España unida, en paz y trabajadora.
Bien. Dices, ha llegado el momento de que lo convirtamos en hombre. Sin embargo, tu película, la novela, de momento, la película ya veremos, gira en torno al que todos convirtieron en Vito. Yo veo una pequeña, si no incongruencia, sí dicotomía en tu novela. Una es que entre las anécdotas contadas de una forma vertiginosa y emocionante, puesto que es un guión, en las que sobresale la valentía en estado puro, el héroe hecho de la casta de los mosqueteros de Dumas, como dijo el embajador norteamericano. Klaus Bauer. Ese. Y el hombre exacto, serio, clásico y comprometido hasta la muerte por el destino de su patria y la justicia social, existe quizás un análisis que debe ser asumido por el hilo conductor de la historia. ¿Crees que es el juicio y los 3 últimos días de José Antonio, sin duda extraordinarios en todos los sentidos, ese hilo conductor capaz de guiar al lector por el brillante desarrollo de la figura y el pensamiento político del protagonista, es decir, la amalgama que une la juventud, el crecimiento y la madurez del hombre, el pensamiento y el legado en solo 3 años de su historia política? Bueno, sí, realmente todos los escritos de la prisión en Alicante y todo esto tienen mucha importancia, ¿no? Pero yo no creo que eso sea exclusivamente lo más importante ni el hilo conductor de la historia. Realmente en la historia, tanto en el guión como en la novela, pues podremos ver y podemos leer realmente el hilo conductor que hay una serie de flashbacks que iremos viendo de su vida, sobre lo que le va ocurriendo, ¿no? Prácticamente empieza cuando lo detienen, ¿no? Y entonces vemos como esa detención ilegal que se produce, porque realmente a él no se le detiene por ningún motivo en concreto, sino que simplemente se le detiene en su ficha policial, aparece incluso detenido por fascista, Pues desde ese momento en el que él es detenido, vamos viendo cómo van ocurriendo todos los procesos contra él, que todos son absolutamente falsos y manipulados por el gobierno del Frente Popular, y hasta que lo van manteniendo en prisión, y entonces durante todo ese tiempo, hasta que lo trasladan a Alicante, vamos viendo en forma de flashback toda su vida, a lo largo de su vida, cómo va evolucionando el personaje, ¿no? Y creo que la definición de Klaus Bauer, embajador de Estados Unidos en Madrid en aquella época, que lo conoció y que cenó con él en varias ocasiones, incluso tomaba copas con José Antonio en el Bacani, que era el local de moda de la época, donde se reunía lo más granado de Madrid, y se reunían allí por la noche para tomarse sus copas. Pues el que lo conoció dijo una de las frases que más me gustan a mí de referente a José Antonio, de los coetáneos que vivieron con él y lo conocieron, que es una frase maravillosa que define perfectamente a José Antonio como héroe. Luego hablaré un poquito del José Antonio héroe. Y la frase es la que acaba de decir Cristina, que José Antonio era como los mosqueteros de Dumas. Yo creo que era de la casta de los mosqueteros de Dumas. Sí, está en tu libro. Era como, sí, venga. Bueno, pero da igual. Pero era de esos del uno para todos y todos para uno. Sí. Esos que realmente eran héroes y que describió Dumas en su novela de los 3 mosqueteros. La pregunta iba por otro sitio. Yo he leído la novela y el José Antonio héroe, el José Antonio joven, el José Antonio generoso, el José Antonio dispuesto a cambiarlo todo, como dices en otros sitios, a perderlo todo, se expresa divinamente. El miedo es que después de tantos años, con esta memoria histórica y con lo que está costando reflejar un poco el pensamiento, digamos, el pensamiento ya depurado de José Antonio, esa persona que fue capaz, con una originalidad total, de ver cuál era la dicotomía, una persona más seria, dispuesta al compromiso hasta el final. No sé si eso, al hacer hincapié en ese heroísmo, en esa generosidad juvenil, no sé si al final va a quedar
bien definido o, como hemos visto otras veces, se puede tergiversar perfectamente. Por ejemplo, el problema que tiene con el general que se había metido con su padre, no sé. Sí, ¿con qué poder? ¿Sabes a qué me refiero? A que aparezca al final No, tergiversado. No, en la novela no encontraréis ninguna manipulación ni tergiversación, solo la verdad de su historia. No. Y en la película igual, pero que lo que tratamos es de cambiar ese modelo que nos venden yo no me gusta decir memoria histórica porque es una memoria histérica o desmemoria histórica, porque realmente se inventan lo que quieren, deshacen lo que sea y les importa una mierda la historia. Sí, Pepe, pero está ahí. Dime. Está ahí. Sí, pero eso cuenta, a mí sabemos... finamente me la refanfinfla, la memoria histórica. Y yo lo que voy a contar es la historia de verdad, y que venga de la memoria y me lo diga a la cara, que ya veremos si tenemos 2 palabras. Vale, pasamos a otro ¿Y vídeo. quién lo fusiló? La monarquía que tenemos hoy. Bueno, Hay pues, que decirlo claramente para que la gente se entere. no, yo en eso no estoy de acuerdo. Sí. Lo fusiló el Frente Popular. Sí, la monarquía. El gobierno del Frente Popular. A ver, el debate en unos segundos ya, ¿vale? Ahora hablaremos. A ver, promo Pepe. José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito. Una figura manipulada y tergiversada durante 80 años. Históricamente, José Antonio es la figura más emblemática del siglo XX en España, el único político que es nombrado y reconocido por solo su nombre de pila. Fundador de Falange Española, fue un joven y brillante abogado que renunció a las ventajas de su prometedor futuro profesional y a las comodidades de su posición social para consagrarse en cuerpo y alma a la difusión de su meditada doctrina de justicia social desde un punto de vista revolucionario, arriesgándolo todo, desde sus propios ahorros hasta su propia vida. José Antonio dio a su movimiento un carácter y un estilo único y propio, y desde el Congreso como diputado, con artículos de prensa, discursos, denuncias y reflexiones, desarrolló una imparable y continua lucha intelectual contra las injusticias, tanto del gobierno de derechas como del gobierno del Frente Popular. Fue un auténtico intelectual que recogió lo mejor de todas las filosofías políticas del momento para fundirlas en un movimiento de unión y progreso social que respetara a todos por igual. El realizar un relato objetivo y restaurador de su figura es hoy por hoy una deuda con la historia. No existe otro hombre, y mucho menos tan joven, que en tan pocos años de pronunciamiento político haya dejado huellas tan imborrables y profundas en la memoria colectiva de una sociedad. La novela es la historia del joven abogado, el jefe falangista y fundamentalmente el hombre, en una visión global de su existencia y pensamiento en el decisivo y convulso momento histórico del tiempo en que vive. Rigurosamente histórica, es fruto de 4 años de investigación de los más diversos textos, archivos y documentos, donde se desgrana paso a paso la intensa vida de este español ejemplar y realmente desconocido por casi todos. La inmensa mayoría de los españoles tienen de él una versión manipulada, tergiversada o simplemente sesgada, y por eso estoy convencido que los lectores se llevarán muchas sorpresas a lo largo de la narración. Guste o no guste, la realidad es que José Antonio ha sido el hombre que todos convirtieron en mito durante 80 años, convertido en mito tanto a derechas como a izquierdas, y creo que en el 80º aniversario de su asesinato ha llegado el momento en que lo convirtamos en hombre, y todos conozcan su verdadera historia. Por ese motivo he escrito esta novela. Ahora todos conocerán la verdadera historia del hombre. José Antonio, el hombre que todos convirtieron en mito. Bien, ahí das una definición muy amplia de José Antonio. Voy a aportar otra definición, en este caso de José Martín Otín, escrita en su libro El hombre al que Kipling dijo sí. Un poema que tú utilizas también en tu novela. El poema favorito de José Antonio. Efectivamente, y bueno, creo que es una obra de Petón que bucea entre los versos de un magnífico poema
que medita y reflexiona como pocos sobre el amor, la pasión, la mesura, el riesgo, el compromiso, la visión y el propósito de la vida. En resumen, el arte de vivir la vida y creo también que el arte de morir la muerte. Dice Petón: José Antonio es el líder falangista, el abogado, el amante de teatro, el bailarín, el hijo del dictador, el jugador de póker, el diputado, el oficial expulsado del ejército, el poeta menor enamorado de los libros mayores, el orador, el joven que cautivaba, el marqués, el amigo generoso y chungón. Y todo eso no son sino máscaras más o menos resistentes que recubren el eje de su existencia, que no es otro que el amor a España infinito y doloroso y la negación de la injusticia que tiene entre los humildes su carnaza. Yo creo que estamos de acuerdo en la intención, que estamos de acuerdo en la misión y en el propósito, e incluso en el foco y en la dirección. Ahora, para terminar, antes de pasar al debate, dinos por qué es interesante comprar tu libro, qué diferencia marca este libro. Cuéntanos cuándo lo vamos a ver, como una película, como una serie de 2 capítulos, has comentado en medios de comunicación, y cómo va el proyecto, un poquito, todo lo que puedas. Bueno, pues la novela creo que os va a gustar a todos, porque realmente nunca es algo que no se había hecho nunca, ¿no? Pasar a la novela a la biografía de José Antonio, una biografía novelada, en la que sobre todo veréis, aparte de leer la novela, veréis la película, porque realmente está basada en el guión de la película, pero sobre todo os pondréis en la piel del personaje, en la piel de José Antonio, y veréis en sus situaciones más íntimas, sus situaciones de político, en sus situaciones de pasión, de amor, de tragedia, y todo eso se transmite en la novela de forma que llega totalmente al lector, porque te pones en la piel realmente de José Antonio. Y es lo que me han transmitido muchos de los lectores. Me han dicho que se han emocionado, que han llorado, que se han reído, porque realmente la vida de José Antonio pues una vida, como ya he dicho antes, asombrosa y única, en la que yo realmente lo trato como un héroe, porque realmente José Antonio no es que lo diga yo, que fue un héroe, es que lo describe su vida, ¿no? Joseph Campbell era un mitólogo americano, es un mitólogo americano que escribió un libro maravilloso que se llamaba El hombre de las 1000 caras, y fue un estudioso de la mitología universal, en la que estudió todos los tipos de mitología que hay en todas las culturas, diferentes culturas del planeta, y llegó a la conclusión de que todas eran prácticamente la misma, con diferentes versiones y cuentos del mismo héroe, ¿no? Y ese héroe de las 1000 caras, luego Christopher Vogler, un gran guionista americano que yo sigo habitualmente en mi escritura y trabajos de guiones y tal, y la mayoría de los guionistas siguen sus recomendaciones, basándose en esta mitología de Joseph Campbell, escribió un libro que es el viaje del héroe, y ese viaje del héroe, él describe 12 puntos básicos, que van desde el mundo ordinario, donde presentamos siempre al héroe, hasta su sacrificio y su vuelta a la normalidad con el elixir o la recompensa conseguida después del esfuerzo y después de las trabas que encuentra en su camino, ¿no? Pues esos 12 puntos, aparte del arco de transformación del personaje, que también lo tiene José Antonio, y aparte de todos los otros personajes, desde los antagonistas hasta otros personajes que le acompañan, incluso los mentores que se describen en esa historia, en ese viaje del héroe, descrito por el gran guionista, Christopher Vogler, pues esos 12 puntos se cumplen a la perfección, se cumplen uno a uno completamente en la vida de José Antonio. Entonces José Antonio es un héroe, realmente ha sido un héroe y siempre será un héroe, porque su vida lo describe así, su vida fue la de un héroe, como se describe en los guiones de Hollywood del viaje del héroe.
Pero Pepe, ¿no has dicho que lo teníamos que convertir en hombre? Sí, pero es que eso no quita que no fuera un hombre. Es que eso no quita que no fuera un hombre. Era un hombre con sus virtudes, sus defectos y sus grandes... Es que has dicho héroe 30 veces. Sí, pero es que principalmente fue un héroe y así se describe en las películas de aventuras y en las películas de aventura y forja del héroe, que es lo que realmente es esta película y esta novela, ¿no? En referencia a la película, pues la película en un principio ya llevamos, yo con el guión he estado trabajando y estudiando casi 4 años y con la película llevamos, ahora haremos un par de años, vamos trabajando en la producción. La película tiene un presupuesto de 4 millones de euros, estamos a punto de cumplir ese presupuesto porque lo que no estamos dispuestos es hacer un pegote de película ni un cutrerío de película para que luego se venda en vídeo y se distribuya en 4 tiendas del kiosco. Pues lo que queremos hacer es una gran serie, porque realmente la vía que hemos encontrado para la financiación es una serie de televisión que emitirá una cadena nacional y serán 2 capítulos de 70 minutos cada uno, o sea que es como un largometraje de 140 minutos que previamente esperamos presentar en un cine de Gran Vía de Madrid, como premier del estreno, y en eso estamos. Será una serie de 2 capítulos y ya digo que lo queremos hacer con las máximas garantías de calidad, tanto a nivel técnico como artístico, ¿no? Ya tenemos un José Antonio también que tiene cierto parecido con él, que tiene su misma edad, 33 años, y que es un actor reconocido, que lo conoceréis, lo habéis visto en televisión, no puedo decir su nombre. Ni siquiera aquí no ha venido la prensa. Es decirlo, no ha venido la prensa. No se puede decir, lo tengo prohibido totalmente por la productora. Puedo decir que el director es Jorge Torregrosa, porque ese sí ha firmado ya definitivamente, y una de las productoras es Inminent, que es para la que yo trabajo. Luego hay otras 2 productoras más detrás del proyecto y esperamos cumplir ese presupuesto para poder rodar con todas las garantías de calidad, porque nuestra intención es luego exportar la serie prácticamente a todos los países del mundo, y estamos deseando dar la noticia de que por fin iniciamos el rodaje, aunque ya tenemos una planificación hecha y en fin, y nos queda muy poco para cumplir ese objetivo de llevar a cabo la serie. El otro día te atrevías a dar unos meses, más o menos. Bueno, no sé, esperamos, en principio nuestra intención era presentarlo en el 80 aniversario. Nosotros queríamos haber estrenado la película el 20 de noviembre pasado, pero por motivos, como ya he explicado, que no cumplimos el presupuesto, que digo que podríamos haber empezado la película, podríamos haberla rodado, pero lo que queremos hacer es un producto de calidad. Y entonces preferimos esperar un tiempo y hacerlo con plenas garantías. Esperamos que para el año que viene podamos disfrutar de la película. Eso es lo que queremos. Pero vamos, cuando ya veíamos que no llegábamos con el presupuesto que teníamos pensado para el 20 de noviembre, pues dijimos, oye, mira, nos da igual, lo importante es hacer la película bien y hacerla con una calidad que luego la puedas vender en cualquier sitio. Y que el espectador disfrute y realmente se imagine estando allí, en esos mítines, en esas manifestaciones, en el Bacani, ¿entiendes? En esas calles de Madrid de la época, todo eso, pero hacerlo bien, no también como otras series, con una calidad. Sí, no podemos fallar en la calidad ahora. Exactamente. Muy bien. Antes de pasar al debate, me gustaría cerrar un poquito esta entrevista. Bueno, más que nada, darte las gracias, Pepe, por estar aquí. Y a vosotros por invitarme. Y decir, bueno, pues que desde esta pequeña tribuna de Falange Auténtica, pequeña pero prometedora, tenemos una idea básica, desde esta y desde cualquier otro formato que nos permite la comunicación en cualquier momento, que es transmitir por encima de cualquier otra cosa 2 ideas. Por un lado, la profunda originalidad de José Antonio y las magníficas posibilidades de futuro que continúan latentes en su pensamiento político. Y por otra, sintonizar con nuestros compatriotas
mientras ponemos en valor el pensamiento de José Antonio, quizá con más razones, como han dicho los que han hablado anteriormente, quizá con más razones que nunca, dado, la política se ha convertido en una serie de trabajo para intereses ilegítimos, ¿no? Se están creando nuevos guetos de esclavos, más civilinos, más torticeros. Tenemos pocos medios nosotros y no tenemos tiempo que perder. Sin nostalgias ni postureo, no es tiempo de remedar, y cito de nuevo a Petón, en caricatura de cómic, las viejas hazañas de los que harían en el presente hazañas nuevas y distintas, sin himnos, sin poemas antiguos, sin camisas azules, sin gritos, ni insultos, ni lugares comunes, sin hermosas banderas. Aquellos héroes quisieran de nosotros otros héroes distintos a ellos y fieles a España. Yo creo que ese es un poco el sentido de Falange Auténtica. Esto no quita que veamos esa magnífica película, esa magnífica serie lo antes posible. Gracias, Pepe. Esperemos que sí.